De verdad, estos profesionales de las letras que están aquí hablando como si esto no fuera un directo de la radio. Francisco Torres García, Paco Torres, y aunque no ven en plano, pero bueno, vamos a decir que la nueva dirección de SN Editores las coge, entre otros, Martín Inestrillas, que está también aquí como editor, que yo creo que era una de las pocas cosas que te faltaban en tu trayectoria profesional, Martín. Bueno, alguna más le falta, pero no sí, pero no vamos a dar ideas por si acaso se lo sugieren, y él, que es hombre de decir que sí, por esa bondad que tiene y ese corazón tan grande, pues seguramente se echaría también para adelante, y hay mucho más que cuidar. Bueno, Paco Torres, muchísimas gracias por estar aquí, porque has venido para precisamente la presentación de tu último libro, El caudillo que nació del tercio, Franco, la prensa y la Legión 1920-1926, con prólogo del general Adolfo Coloma. Adolfo Coloma, al que vimos, igual que a ti, en las conferencias organizadas por la Plataforma 2025, junto con la Fundación Nacional Francisco Franco, también en el Espacio Ardemans el pasado sábado, y muy orgullosos de volver a tenerte aquí, porque seguimos hablando del general. Querían general Francisco Franco y lo van a tener para bastante tiempo, porque además hay mucha historia que contar. Sí, ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, y muchas gracias por invitarme. Bueno, en realidad lo único que hacemos es obedecer al presidente del gobierno. Claro, seguimos sus consignas, ¿no? Había que celebrar, conmemorar, no sé exactamente el término más apropiado, el aniversario, los 50 años de la muerte de Franco, y por lo tanto en esta, en fin, avalancha, vamos a decir, de actos, pues también está en la publicación de libros como este, con lo tanto hacemos caso al presidente del gobierno. Estamos viendo en pantalla esa publicación que ha salido por redes sociales de la presentación, pero me estoy dando cuenta que no es la hora, que no he dicho la hora, es a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, hora habitual de este tipo de actividades en el Espacio Ardemans, que hoy sí voy a decir el número correcto de la calle, que es Ardemans 66, porque la semana pasada la liamos, y bien, entre Javier García Isaac y yo, íbamos cambiando los números entre uno y otro. Y no me ha dado tiempo ni siquiera, con el día que llevo, Paco, a ver la dedicatoria que me has puesto. Ahora la leo mientras nos comentas qué es lo que trata El caudillo que nació el tercio, aparte de esa época que todos conocemos y que la verdad es que se representa poco. Mira, el otro día tuve a Nico Roa con esa publicación suya también que tiene, que es El joven caudillo, el joven Franco. Y se ve, se resalta esa época, que es de donde parte toda esa trayectoria. Sí, la verdad es que yo tenía un interés, yo ya había hecho la hoja de servicios de Franco, con lo cual conozco bastante bien las operaciones y el mando que ejerció, pero había una cosa que a mí me interesó, y me interesó por una casualidad, porque me encargaron un artículo, que era cuál era la imagen que los españoles tuvieron de Franco entre 1920 y 1926. Yo no creía que iba a encontrar la cantidad de referencias que he encontrado. Es decir, lo que he hecho es básicamente revisar 100 y pico de periódicos entre 1920 y 1926 para ver cuál era en definitiva la imagen que llegaba hasta los españoles. Y curiosamente, bueno, no creo que haya otro militar en ese periodo que tenga esa repercusión en los medios de comunicación. Y la imagen que se transmite desde los periódicos, y he revisado desde periódicos republicanos, liberales, conservadores, socialistas, es decir, toda la gama, nacionales, locales, es decir, de tal manera que no sea una interpretación sesgada. En ninguno de los periódicos, y mira que he buscado con profundidad, he encontrado ninguna referencia crítica a Franco en el tiempo que está al mando de la Legión, primero comandante y luego como jefe del tercio, bien sea como teniente coronel, finalmente en África como general. No he encontrado, insisto, ninguna referencia negativa o crítica a su acción. Es decir, el libro, que tiene 700 páginas, pero podía tener fácilmente 1500, por la cantidad de referencias, tiene algo así como cerca de 1000 notas a pie de página, que son casi todas ellas
900 o así, referencias a noticias extraídas de la prensa. Y no he sido exhaustivo, quiero decir, no he sido exhaustivo en esa relación porque muchas naturalmente se repiten desde los diarios nacionales a los locales. Y por lo tanto, la imagen que transmiten primero, la de un caudillo militar, sería una acepción típica entre 1920 y 1926, pero también una especie de héroe popular. Es decir, Franco se transforma en un héroe popular en la prensa y de alguna manera su mito, mito real, porque muchas de las cosas que a veces se decían o que conocemos por algún cómic que hubo de los años 40 y que si estaban un día disparándoles, iba delante de las tropas, todas estas cosas que uno las puede poner siempre parte del mito, están de alguna manera sostenidas por la información periodística de entonces. Y hay que tener en cuenta que los periodistas que van a África son auténticos cronistas de guerra. Hay un plantel importantísimo de cronistas de guerra y de fotoperiodistas de guerra que nacen. Sería el equivalente de la Primera Guerra Mundial para nosotros, es decir, la Guerra de África es equivalente, que están a pie de trinchera y a veces transmiten mejor las operaciones que las que aparecen en los partes de guerra, incluso porque algunos se han perdido. Y sin embargo, yo he encontrado muchas referencias que no están o no aparecen en las historias de la Legión. Y entonces hay una imbricación entre el tercio, la mitología de la Legión y la mitología de Franco que van al mismo paso. Y es un poco lo que trasciende de la investigación. En esa investigación que has dicho que mucho es de archivo periodístico, ¿a qué más fuentes has podido recurrir para fuentes cartográficas, a fuentes Sí, hay una parte que es también la parte fotográficas? fotográfica y la parte cinematográfica, porque la guerra de África o las campañas de Marruecos, que es como se deben denominar, tiene un componente importante de los primeros noticiarios, vamos a llamarlo así, y en esos noticiarios aparece Franco. Incluso hay un artículo muy gracioso en un periódico, estamos hablando de Comandante, que son un artículo que se publica en la prensa gallega de quienes le conocen, de haber estado allí como joven teniente y que narran pues la primera vez que lo ven en la pantalla, debía ser finales del año 21, que lo ven pasar a caballo y estas cosas que van recordando esa actividad, es decir, esa presencia. Hay un ejemplo muy típico cuando se rueda una especie de documental, una película documental, entre comillas, llamaríamos ahora, del desembarco de Alucemas, y se hace la publicidad en la prensa para que la gente vaya al cine a ver esa película documental, pues se citan a 2 o 3 militares, o a Primo de Rivera, a Despujol y a Franco. Y ya está, y no se cita nada. O sea, que el reclamo en 1926, 25-26, para llevar al cine a ver ese documental, era precisamente mencionar al heroico, que como siempre se le rotula, al heroico entonces coronel Franco. Sabes que ha levantado muchísimas ampollas lo del desembarco de Alucemas, por cuanto nos hemos visto completamente ofendidos con esa acción del Ministerio de Defensa. Es decir, no, sí, por no ofender a Marruecos, que encima es mentira todo lo que están diciendo de las relaciones diplomáticas que funcionan bien, que tenemos un buen... No funciona nada bien. Bueno, no sé si habrá algo que funcione bien. Desde luego hay muchas cuestiones que no. Para empezar, la relación con el propio rey. Y bueno, digo para una inmensa mayoría de los españoles, a lo mejor para el presidente del gobierno, pues lógicamente le han ido un poco mejor, o a su entorno, tanto personal como ejecutivo, pero es una de los episodios que más tenemos que destacar en cuanto a la heroicidad de España. Sí, vamos a ver, me gustaría hacer, con perdón de la expresión, hay una famosa anécdota verídica de Franco cuando pues los pelotas de turno, que van siempre a malmeter contra otro, van a verle y van a meterse con Girón. Y Franco les dice, bueno, yo es que no les pido a mis ministros que se la aten con papel de fumar. Bueno, pues yo creo que el presidente del gobierno ha hecho eso, porque en realidad no se entiende. ¿Por qué? Porque el desembarco de Alucemas acaba con la rebelión en el Rif protagonizada por Abdelkrim. Y el objetivo de Abdelkrim es crear una república del Rif, independiente del reino o el sultanato de Marruecos. Es decir, España está allí como protectorado y lo que está haciendo es mantener al sultán de Marruecos. La herencia es la actual monarquía de Marruecos. Si hubiera aparecido la República del Rif, hoy Marruecos no sería como es Marruecos. Quiero decir, el sultanato estaría reducido a la parte
antiguamente parte francesa, etcétera, con lo cual no entiende uno muy bien la razón de esa especie de manía al desembarco de Alhucemas. Yo no creo que esté, fíjate, la cuestión en la relación con Marruecos. Creo que a Marruecos le hubiera dado absolutamente igual que se hubiera celebrado de alguna manera el desembarco. No, yo creo que está en un problema del antimilitarismo. Es decir, que lo que se trata es del problema del antimilitarismo y que le sienta muy mal ese desembarco. Fíjate que hay algún historiador que ha salido, porque claro, hay quien ha escrito sobre el desembarco de Alhucemas y te dicen que es un mito, que no es una cuestión gloriosa, que en realidad no fue para tanto, lo cual es una ignorancia supina, demuestra a qué nivel está la historia y a veces los que se acercan a la historia militar. Es decir, el desembarco de Alhucemas fue lo que fue, la primera gran operación de desembarco anfibio de la historia y que sirve de referencia al desembarco de Normandía. Claro, eso les sienta muy mal y que a un antimilitarista como son, pues naturalmente dicen, no se puede celebrar el desembarco de Alhucemas. En realidad no quieren celebrar casi nada que se refiera a una victoria militar, es decir, vamos a darle vuelta a ver de qué hablamos en esos círculos. Bueno, es lo que tenemos, es decir, las instituciones culturales del ejército están vinculadas a las decisiones del gobierno y ahí está. Bueno, también te diré que para quien les interesa, porque para terceros países no, y bueno. Martín lo sabe, que lo tratamos a menudo en las tertulias de La Boca del Lobo, que cuando tenemos que tener gestos armamentísticos o de cesión de todo tipo de patrimonio militar para otros países y nosotros quedarnos, como se suele decir vulgarmente, en cueros, para eso no hay ningún tipo de problema. No, eso ni no. vergüenza. Es que, bueno, a los gobiernos les suele gustar eso de... A mí esto me recuerda a la política del siglo XIX, cuando España carecía de peso y de política exterior, que se dedicaban a mandar misiones militares, a veces sin sentido, a los sitios más extraños, para intentar, en fin, tener un papel en el orden internacional. Eso es lo que siguen haciendo los gobiernos, como el español, no ya ahora con el socialismo, sino los anteriores también. Es decir, como carecemos de política exterior y de peso, pues nos apuntamos a todas las misiones por ahí y a ver si alguno pues, hace una acción heroica y de alguna manera sacamos pecho, ¿no? Si hubiera alguna acción heroica me gustaría verlos porque irían a condecorar con todas las cruces que fuera posible a esa acción heroica. Hay que recordar, y en el libro de alguna manera se hace, que, bueno, cuando estaba la instrucción del expediente, llegó la República y se paralizó la concesión de la laureada de San Fernando al tercio de extranjeros, por las campañas, tanto la campaña de la Reconquista como la de Sahagún y Alhucemas. Claro, el problema de eso, cuando se ha vuelto a sacar el expediente y el expediente duerme el sueño de los justos, es que no pueden concederle la laureada al tercio por esos hechos, porque al frente del tercio por esos hechos estaba como jefe un señor que se llamaba Francisco Franco, lo cual podríamos llegar al sinsentido de que el gobierno antifranquista que tenemos acabara condecorando por razón de, en fin, y exaltación en un momento que no tiene nada que ver, naturalmente, a Franco. Esto bueno, sería curioso. alguna de esas han tenido, ¿eh? ¿De qué parte bueno, entiendo que de la publicación entera te sientes orgulloso, pero quizás qué parte te ha gustado más hacer? Porque hay distintos epígrafes. Mira, pues te voy a poner el que me dijo mi mujer. A ver. Porque el que no nos gusta, o menos nos gusta, o menos le gustaría a otro público, pero que es muy significativo, que es el capítulo dedicado a la boda. Hay un capítulo dedicado a la boda de Franco. La boda del legionario. Pero claro, es que resulta que después de repasarme todos esos periódicos de ese periodo, yo no he encontrado ningún registro de la boda de un militar, y entonces era comandante, es decir, lo habían echado, realmente casi lo han echado de África, la boda como comandante, que aparezca con ese relieve. Es decir, es que en toda la prensa de la época, en periódicos nacionales o con mayor extensión, menor extensión, apareció el reportaje o referencia a la boda, artículos sobre la boda. Es decir, podemos saber desde lo que le regalaron, el vestido de la novia, lo que llevaban los asistentes. En fin, bueno, una cosa bastante curiosa en ese sentido, porque no era lógico que la boda de un comandante, por mucho heroico que fuera, tuviera esa, y aunque fuera apadrinado por Alfonso XIII, tuviera esa repercusión mediática. Lo cual demuestra un poco, es decir, es que uno puede seguir en los periódicos. Esto también es interesante, porque claro, en un periodo de guerra, como es todas las campañas de Marruecos, hay periodos en que hay censura o hay control sobre el tipo de información. Además, los periódicos a veces se quejan, pero como los políticos son muy bocazas
y en el Parlamento se debatía, pues lo que no se podía publicar por razón de censura militar, vamos a llamarlo así, como lo sacaban en el Parlamento, pues ya se podía hablar de ello. Pero claro, muchas veces no se podía dar detalle de dónde estaban. Entonces te encuentras con la curiosidad que puedes seguir a Franco. Mira, se puede seguir a Franco todo el viaje desde Marruecos hasta Oviedo para casarse. Los periódicos van diciendo, ha salido desde África, ha embarcado en tal barco, ha llegado a Algeciras, de Algeciras va a Madrid. Esto no tiene mucho sentido. Además hay una agencia, la agencia periodística que existía entonces, se llamaba en España, se llamaba Febus, que va mandando esas noticias. Dices, pero es que cuando muere el teniente coronel Valenzuela en Ticiaza y se nombra inmediatamente a Franco para que asuma el mando del tercio, pues te encuentras con que puedes seguir todo el camino a la inversa, desde que estás en Asturias hasta que llega nuevamente a Marruecos y va tomando posesión o va haciendo la gira de visitas para reorganizar el tercio de alguna manera. Y entonces, rastreando, resulta curioso que hay una serie de entrevistas que aparecen en el libro que no se publicaron, bueno, se publicaron en aquella época, pero nunca más se publicaron. Nadie más ha hecho, en fin, referencia a ellas. Y esas entrevistas son a veces reveladoras sobre cuál era la posición de Franco. Cuando alguien informa que un día está, o luego en otros periodos, claro, no te dicen dónde están las tropas, pero sí te dicen, Franco ha llegado hoy a Ceuta, mañana estará en Melilla, luego se va a Dardriu, viene a Mientía. Quiero decir, no parece una noticia muy interesante. Y sin embargo, en los periódicos de provincia te encuentras con que aparece como hecho destacado esa noticia. Es decir, esto te revela un poco que los periodistas entendían que a la gente le interesaba saber dónde andaba Franco. Es decir, porque en el tercio se extiende una idea. Y es que las reveses que han sufrido los legionarios siempre han sido cuando Franco no ha estado al mando. Con lo cual se junta esta especie de la mitología de que el jefe invencible, porque es que Franco es un jefe invencible en África. Es decir, solamente en una ocasión, creo, participa en 300 y pico hechos de armas, que se dice pronto, ¿verdad? Solamente en una ocasión no pudo llegar hasta donde le habían encargado, porque cayeron, en fin, todas las tropas moras encima, y en otra ocasión no pudo rescatar a una posición, la de posición de Solano. Es decir, todos los demás hechos de armas protagonizados por Franco se saldan siempre con la victoria. Es decir, esa idea que muchos tenían de que cuando iba él la misión se hacía, pues se extiende y aparece en los periódicos. No es un mito, sino que los propios periodistas transmiten esa sensación. Hay que mencionar, Paco, que no sé si la habrás encontrado porque igual que comienzas antes, espera un segundito, aquí en la página donde me has escrito esta maravillosa dedicatoria. Antes de decirte que no sé si hay visión que tú hayas podido encontrar, quiero decir, de personalidades que sean o compañeros, por ejemplo, o amigos de Francisco Franco en esa época que tú hayas podido trasladar, porque, y esto te lo decía porque comienzas con dos referencias, una del propio Francisco Franco sobre palabras suyas y otra de Indalecio Prieto, el líder socialista, que dice: le he visto pelear en África y el general Franco es la fórmula suprema del valor. Hay comentarios de compañeros, de cómo se le veía. Esto era también interesante porque hay que ver cómo transmiten la información. Por un lado están los periodistas, es decir, son periodistas importantes, está Víctor Ruiz Albeni, están los Berriendas, es decir, Ortega y Gasset, es decir, a África se desplazan muchas personalidades importantes del mundo intelectual periodístico y todas alaban el comportamiento del tercio, porque además la mayoría llegan justo después del desastre anual en la Operación Reconquista. Entonces se encuentran con que de algún modo necesitan una unidad victoriosa, es decir, después del desastre, y esa unidad victoriosa es el tercio, y normalmente la bandera que opera es la primera, que es la que manda Franco, y luego cuando Millán Astray no está, bien por herida, bien porque tiene que ir en labores organizativas, Franco asume como en Casabona el mando de todo el tercio. En Casabona una cuestión heroica, pero más allá de ello, de lo que dicen los periodistas, tuve la paciencia, hay 2 páginas enteras del libro, ¿verdad? Hay un libro de tamaño grande, en las cuales fui poniendo entre comillas como una especie de introducción, no todas, y me ocupó 2 páginas, los apelativos que le daban los periodistas.
a Franco. Y hay 2 páginas enteras, bueno, tendrían que ir actualmente, creo que supongo si se les aplicara la ley de la memoria histórica, probablemente tendrían un problema por las cosas que dice. Pero bueno, también está lo de Indalecio Prieto. Pero luego es que en los procedimientos que se hacen para las concesiones de los ascensos, es decir, en este caso el ascenso a teniente coronel, coronel y general, y la concesión de la medalla militar, la Cruz María Cristina, todas ellas se hacen muy bien. Es decir, a diferencia de otros militares, y esto sucederá en la prueba del algodón, es que cuando Azaña ordena revisar los expedientes de los ascensos por méritos de guerra y condecoraciones, también lo hace Primo de Rivera, ¿eh? Es decir, el único que se salva es Franco, porque era la única que estaba bien hecha. Porque como le tenían cierta manía, vamos a llamarlo así, y se ve en el libro, porque era excesivamente joven, y en los cuerpos, en cualquier tipo de corporación, las cosas, la antigüedad y todas estas cosas no se ven bien, todo se hacía con exceso de rigor en el caso de aplicársele a Franco. Y entonces en esos juicios sumarísimos no, ante los informes, el expediente que hay que instruir, el Consejo Supremo de Justicia, bueno, entonces Consejo Supremo de Guerra y Marina, hay que llevar el expediente, y los expedientes básicamente siempre coinciden con las declaraciones de los testigos. Los testigos en los casos militares son muy curiosos porque están los testigos que el propio investigador de la causa hace, y cuando se publica la orden para informando que se está abriendo el expediente, cualquiera puede ir a declarar a favor o en contra. Yo he visto algunos expedientes famosos, que no el de Franco, de otros militares importantes, en los cuales compañeros suyos se han presentado voluntarios a declarar en contra de la concesión, ¿eh? O sea, que no te creas que era tan fácil. Pero en el caso de Franco, todos declaran a su favor. Y en esas declaraciones están Asensio Torrado, el general Miaja, Núñez de Prado, es decir, Sebastián Poza, todos aquellos que luego estarán enfrente durante la Guerra Civil. Y esto es una cosa, hay que ver las cosas que dicen. Núñez de Prado, que sería el caso más significativo, cuando están planteando el ascenso de teniente coronel a coronel, en la testifical dice, no, lo que hay que hacer es ascenderlo directamente a general. Y esto para que le sirva al oyente. Todas esas cosas se han recogido. También en el libro hay algunas cartas, es decir, algunas cartas que por diversas circunstancias yo tenía, otras que han sido publicadas en algún sitio muy perdido, y algunas que incluso aparecieron en la prensa, que nos explican algunas cuestiones relativas a la posición de Franco en África o a sus opiniones. Por ejemplo, hay una interesante sobre el desembarco de Alucema, el famoso incidente con Primo de Rivera en Bentiev y lo que sucedió y las correspondencias, etcétera. Todo eso aparece en una serie de cartas que yo les invito al público a leer. Y hay cosas que a veces se descubren. Por ejemplo, todo el mundo sabe lo de que Franco se iba a casar y tuvo que aplazar la boda porque se tuvo que ir a África. Pero ¿cuántas veces? Esto es una cosa que yo he descubierto en la prensa. El otro día me contaron una. Porque claro, resulta que cuando al final consigue que el padre de la novia, porque claro, Carmen Polo venía de una familia, vamos a llamar, de alto nivel, con una casa en la calle Uría, un palacete en la calle Uría de Oviedo, tenía propiedades, rentistas, etcétera. Un partidazo, vamos. Además que hay que leer la colección de joyas. Cuando se dice a veces, doña Carmen, la joya, no, es que ella por familia tenía muchas. Esto aparece en los regalos que le hacen, pues le regalan un no sé qué de diamantes, bueno, en fin, cosas de la época, ¿no? Y claro, era un partidazo y este era un señor que era comandante, y que, en fin, que un comandante de la época estaba en ese límite de que te podían dar el permiso o no en el ejército para casarte porque tu salario no era suficiente para mantener la familia, y era condición sine qua non el tener un salario suficiente para mantener una familia. Lo que pasa es que como tenía las Cruces María Cristina, que eran pensionadas, pues su salario estaba un poco alto. Bueno, bien. Pues resulta que cuando lo consigue en el año 20, bueno, pues sucede lo de Ticiaza, muere Valenzuela y le encargan el mando del tercio. Y claro, dice, aplazan la boda. Se marcha a África, esa es la que todos conocemos. Y ya en la prensa se anuncia, pues esto se anuncia en la prensa, que si se ha aplazado, que si no sé qué, y luego se ponen otras 2 fechas. Una, hay que recordar que era hacia el 5 de agosto y otra el 26. Y se hace referencia a la comunicación que le dice que no puedo ir a casarme. Tú imagínate el número, porque resulta que tengo una guarnición que está cerca de Antifa-Ruin, donde han fracasado 7 veces, me creo recordar que eran, para intentar llegar,
y se va a Tifarwin a hacer la maniobra importante que salva a los prisioneros de Tifarwin. Y la otra se queda allí 2 veces plantada, no sabiendo si va a ser viuda. Porque, porque los oficiales al mando de las unidades de choque caían como moscas. Es decir, Franco es cierto que tenía fama de invencible y de invulnerable. A mí me hizo mucha... Claro, todo esto se lo han contado de pequeño. Bueno, algunos nos lo han contado de pequeño, ¿no? Ahora no se cuenta nada de esto. Pero claro, tú no te imaginabas a Franco, como decían, de verdad, en un caballo blanco al frente cargando de la Legión. Pues es verdad, es que está en la prensa de la época. Es decir, es que hay un periodista que cuando está de comandante, que narra, está en el libro, narra asombrado, que bueno, que él, que es un jovencito, comparado con los que lleva, siempre le dicen que es un niño al mando de una panda de leones, algo así, ¿no? Que él coge el caballo, se pone de pie sobre los estribos, ordena atacar y él avanza con la carga de los legionarios a caballo delante. Claro, aquellos no lo comprendían. Pero es que luego te encuentras que cuando van a saltar una posición hace lo mismo. Es decir, ya da igual las balas que caigan, que él carga delante de los soldados. Ahora un coronel no carga delante de unos soldados ni por equivocación, ¿verdad? Bueno, pues carga al frente de los legionarios. Claro, él va más rápido y los cronistas cuentan cómo lo reciben a balazos y los balazos no le tocan. Es decir, Franco se convierte en un mito y en un héroe y en un caudillo y todas esas cosas. Ya hay otros militares que podían tener esa consideración en Marruecos, pero como va saliendo en el libro, es que van cayendo. Es decir, su gloria acaba en las necrológicas de los 2 días siguientes a su muerte. Es decir, Valenzuela, Claudio Temprano, es decir, todos caen menos él. Claro, la fama de invencible, la baraca famosa, pues está ahí engrandecida. Es que a mí me recordaba cuando me lo contaban de niño, no sé, a los espectadores, no sé, a los espectadores. Bueno, también. También. Espectadores Mira, y oyentes, por esa cámara estás saliendo tú. en la película famosa de Murieron con las botas puestas, con Errol Flynn, cuando llegan y le dice, ¿dónde tendrá el puesto de mando? Y dice, yo, al frente de los regimientos. Bueno, pues el caso de Franco es igual, él carga al frente. Esto una y otra vez, él lo hace, quiero decir, esto es muy, muy, muy curioso. Y los periódicos lo cuentan, quiero decir, bueno, fuentes de información lo cuentan. Incluso cuando se le ningunea, porque es que hay veces que se le ningunea. Ha protagonizado determinadas operaciones, no voy a dar todos los detalles para que uno lea el libro, ¿verdad? No. Pero hay determinadas operaciones y dirá, que cuando deja algo para la presentación. Claro, hay determinadas operaciones que cuando se hace el parte oficial, pues la operación la ha hecho el que manda todo. Y no aparece. Y luego la prensa, a los días siguientes, te va contando que no, que la operación, la visión táctica que Franco tenía en África, y esto lo testimonian todos, tanto los periodistas como sus compañeros, como las declaraciones, un golpe de visión táctica muy bueno. Era capaz de encontrar en el terreno por dónde avanzar. Y esos movimientos tácticos que hace solucionan muchas veces la papeleta. Y bueno, pero luego los ningunean, pero luego los periodistas, que son muy malos, pues se dedican a contarlo. Y eso es lo curioso. Es decir, ese cuento que los periodistas sacan la atención diciendo, bueno, es que en realidad hay un señor aquí, que es el que manda el tercio, ¿verdad? Que hace estos movimientos. A veces sucede como ahora en algún libro de estos, que actualmente hay alguno que se ha publicado que hay unos circunloquios enormes para no mencionar a Franco. El jefe del tercio, el que manda el tercio arriba, el tercio abajo, pero no aparece nunca quien lo manda. Esto es curiosísimo. Bueno, pues en la época a veces también pasaba eso, pero claro, 3 renglones más abajo ponían que era Franco, era para no repetir. Ahora lo hacen para evitar el nombrar a Franco en este caso. Con otro objetivo. Francisco Torres García, yo estoy encantada, pero es verdad que no quiero que se cuente más de la cuenta por esa presentación que está esta tarde y que orgullosamente vosotros me habéis prestado el tiempo de antes para poder estar aquí en el termómetro. Presentación que es a las 7:30 de la tarde en el Espacio Ardemans, en la calle Ardemans 66, muy cerquita, ya lo saben los oyentes espectadores de Intercambiador de Avenida de América. ¿Es el libro que más te ha gustado escribir sobre Francisco Franco? La verdad es que tú lo cuentas todo muy apasionadamente, tanto de Franco como cuando has escrito libros sobre Blas Piñar, sobre José Antonio Primo de Rivera, sobre la División Azul. El historiador o cualquier autor, cuando hace un libro, acaba teniendo una cierta relación con el personaje. Es decir, a algunos les sienta muy mal, porque claro, a veces se nota, ¿no?, que está escribiendo una cosa y, por ejemplo, hay un caso reciente de un libro famoso de Ledesma Ramos
en el cual hay un señor que hizo un libro que no está mal, bueno, lo que él va diciendo, pero claro, se da cuenta que no lo está condenando cada 5 páginas. Entonces, cada 5 minutos, cada 5 líneas, mejor dicho, tiene que llamarlo fascista. Pues con Franco y con estas cosas pasa lo mismo. No es necesario poner ningún tipo de apelativo. Uno se encariña con el libro que hace porque no le queda, no le queda más remedio, ¿verdad? Y uno tiene que ser apasionado en el sentido de lo que escribe, porque si no, no tiene sentido. Me dedicaría a escribir de otras cosas. Cualquier tema al que yo me acerco normalmente acaba, sobre todo, bueno, a mí me gustan siempre el bando de los perdedores, ¿verdad? Como usted está en el bando de los perdedores, todos los que toco están en el bando de los perdedores, pues la verdad es que es muy gratificante estar en el bando de los perdedores, lo cual no quiere decir que en otros tiempos fuera el bando de los vencedores. Pues Paco Torres, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a presentar El caudillo que nació del tercio. Repito nuevamente, Franco, la prensa y la Legión, 1920-1926, editado por SND. Sí, si me permite decir una cosa, ahora que está el editor, le voy a decir que vamos a mandarle un ejemplar al presidente del gobierno, ya que su abuelo fue legionario. Ay, sí. y lo echó en el tercio, y así, pues que el hombre se entere, ¿no?, de por qué probablemente su abuelo cruzó las líneas para irse hasta Talavera de la Reina, ¿verdad?, del frente de Levante, para apuntarse a la 15 bandera de la Legión. Ya podía apuntarse al sitio, ¿no? Pero se fue a la Legión. Es una cosa interesante, ¿no? Pues lo mismo hay que mandarle un libro para que se lo... ¿Sí? Aquí tenemos a Martín diciendo que sí, que va camino del Palacio de la Moncloa o de la sede del pueblo, como llevaban ellos a la sede del Partido Socialista. Mil gracias, Paco Torres, por haber estado con nosotros, por contarlo, que salga muy bien la presentación de esta tarde y nosotros encantados de volver a tenerte cuando sea la próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias y a tu disposición. Pues regresamos ahora en unos instantes con todos los oyentes con el naturalista Alex Lahaine.